Mi mamá me engañó para financiar la boda de mi hermana con mi dinero de la herencia. Estoy pasando por un problema extraño en mi vida. En realidad, no es un problema, es un dilema. Mi mamá y mi hermana me han estado utilizando durante años, y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortar la relación con ellas, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo que me parece duro. Pero también estoy cansada de ceder a sus demandas. Tengo 38 años, soy mujer, estoy casada y tengo 2 hijos. Vivo en Ohio desde hace 6 años, después de mi boda. Soy originaria de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi papá nos dejó acusando a mi mamá de infidelidad. Hasta la fecha, sigue siendo un tema disputado. No sé si solo fue una acusación o si era verdad, porque mi mamá nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana 5 cuando mis padres se separaron. Dicen que mi papá sospechaba que mi hermana no era su hija, lo que desencadenó en el divorcio. Como parte del acuerdo de pensión alimenticia, permitió que mi mamá se quedara con la casa en la que vivíamos y él se mudó. Mi papá pagó por mi educación, pero no por la de mi hermana. Tampoco dio dinero de manutención para ella, y no sé por qué mi mamá nunca lo reclamó. Supongo que esa es la razón por la que todos creyeron que la acusación de mi papá de que mi hermana no era su hija era cierta. Mi papá no tuvo mucho contacto con nosotras durante la mayor parte de mi infancia. Ocasionalmente aparecía en mi escuela para pagar las cuotas escolares y me traía algunos regalos. Pero cuando entré en la preparatoria, lo contacté, y desde entonces siempre ha sido parte de mi vida. Incluso asistió a mi boda a pesar de la fuerte resistencia de mi mamá. Con los años, me llevé mejor con mi papá que con mi mamá. Incluso visitó Ohio 2 veces después de que me establecí aquí. Pero esto no duró mucho, ya que le diagnosticaron una enfermedad terminal y lo perdimos el año pasado. A mi mamá no le gustaba mi cercanía con mi papá, y se volvió fría conmigo. Para empeorar las cosas, mi papá me nombró su heredera. Se casó muchos años después de divorciarse de mi mamá, pero no tuvo hijos en su segundo matrimonio. Solía decir que solo tenía una hija, y esa era yo. Es evidente que a mi mamá y a mi hermana no les gustaba que mi papá me quisiera ni que yo heredara su fondo fiduciario de $400,000. Pero no se trataba solo de esta herencia. Desde mi infancia, mi papá pagaba por mi educación, así que terminé estudiando en una mejor escuela, fui a una mejor universidad que mi hermana, y en general, llevé una vida mejor gracias al dinero de manutención. Yo tenía 10 años cuando se divorciaron, y para ese momento, la manutención y el dinero para mi educación comenzaron a llegar. Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía poco control sobre ese dinero. Las cuotas educativas iban directamente a la escuela y a la universidad, respectivamente, desde el dinero de manutención. Mi mamá sí gastó una parte en mi hermana y en otras cosas del hogar. Como no era una niña tonta, mi mamá me mantenía contenta para que no me quejara con nadie. Así que no diré que mi mamá y mi hermana fueron malvadas conmigo mientras crecía, pero definitivamente no les agradaba y ambas eran bastante frías conmigo mientras yo solo existía allí. Además, yo era inteligente, no solo académicamente, sino también astuta como niña. No era alguien a quien pudieran tratar como un felpudo o pisotear. Creo que esa también fue la razón por la que mamá nunca pudo tratarme mal. Mi problema actual es ese dinero de $400,000 que papá me dejó. Desde que mi mamá y mi hermana se enteraron de esto, no han dejado de pedirme dinero prestado para una cosa u otra. En realidad, si lo piensas, no es la primera vez que recurren a mí por ayuda económica. Desde que empecé a trabajar, las he ayudado. A medida que mis ingresos crecieron, también lo hicieron sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que las ayudo es porque son mi familia y no ganan tanto dinero. Mamá trabaja como cajera en un supermercado y mi hermana trabaja en ventas en una boutique. Entre las dos no ganan ni la mitad de lo que yo gano, así que siento que es mi obligación ayudarlas. Puede que no estemos muy unidas emocionalmente, pero nunca han sido malas o malvadas conmigo. Espero que me entiendan y que no esté confundiendo a nadie con mis sentimientos. Hace un par de meses, mamá me llamó para decirme que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el suelo se han dañado con los años. Desde que papá se fue, la casa nunca se ha pintado y el cableado nunca se ha reparado. Los techos y las paredes se están desmoronando por las esquinas. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa. Mamá dijo que se estaba volviendo difícil vivir en esa casa durante tormentas o lluvias. Sentía que la casa podría colapsar. También comentó que había ido al banco a pedir un préstamo, pero que las tasas de interés eran demasiado altas. Entendí lo que insinuaba. Quería el dinero para renovar la casa. Fue una conversación incómoda porque sabía lo que quería, pero ni ella ni yo lo mencionamos directamente. Después de esa conversación, empecé a ignorar sus llamadas. Ella no me llama mucho, nunca más de una vez al mes, pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces. El mes pasado finalmente, cuando atendí su llamada, me dijo que se estaba volviendo peligroso vivir en esa casa porque estaba cayéndose a pedazos con el mal tiempo. Esta vez fue directa y me pidió el dinero. Prometió devolvérmelo en cuotas. Le pregunté cuánto dinero necesitaba. Dijo que 100,000. Perdí la calma. Le dije que no tenía tanto dinero para prestarle. Insinuó el dinero de la herencia. Me enfurecí, pero no quise seguir hablando del fondo fiduciario.
Le dije que 50.000 era el máximo que podía prestarle. Aceptó. Más tarde, me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al bajar la guardia y ofrecer los 50.000. Podría haberla ignorado, pero ahora que lo había prometido, tenía que prestarle el dinero. No me sentía bien prestando una cantidad tan grande. Mi esposo sugirió que le prestara el dinero en cuotas y monitoreara el progreso de la casa antes de enviar las siguientes cuotas. Le dije a mi mamá que le enviaría los 50.000 en cuotas. Tenía una cuenta inactiva en Houston. La activé, transferí 10.000 a esa cuenta y le di acceso a mamá. Me preguntó por qué no transfería el dinero directamente a su cuenta. Le di una excusa sin mucho sentido. En realidad, fue idea de mi esposo. Vamos a ver que también funciona esto. Espero que me devuelva el dinero. Aunque no tengo muchas esperanzas, veamos qué pasa. Actualización 1. No puedo precisar exactamente cómo mi mamá y mi hermana intentaron engañarme para conseguir dinero fácil. Han pasado 2 meses desde que comencé a prestar dinero a mi mamá para la renovación de la casa. Hasta ahora les he dado $20.000, y no pienso dar ni un centavo más. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero no imaginé que me mentirían de esta manera tan grave para sacarme dinero. Si hubieran sido sinceras conmigo, no me habría dolido tanto. Últimamente, me enteré de que mi hermana se va a casar, pero no por mi familia, sino por una de mis amigas de la escuela. El esposo de mi amiga es organizador de bodas, y mi hermana ha estado en contacto con su agencia para planear su, entre comillas, grandiosa boda. Sí, así la llaman. Creo que mi hermana no sabía que soy amiga de ellos. Por supuesto, una boda que cuesta 50.000 no es cualquier cosa, ciertamente es una gran boda. Es doloroso enterarte de la boda de tu propia hermana por terceros. Ni siquiera hablemos de la invitación, porque no me informaron al respecto. Pensé que sería algo íntimo y pequeño, con pocas personas. Pero mi amiga me dijo que la lista de invitados rondaba las 100 personas. Fue desgarrador no estar incluida ni siquiera en ese grupo de 100. Sentirme triste por esto era una cosa, pero lo que más me preocupaba era el dinero. ¿De dónde sacó mi hermana el dinero para organizar una boda tan lujosa? Uno de los mejores lugares de la ciudad, con comida y bebidas ilimitadas, decoraciones de primer nivel y flores espectaculares. Revisé la cuenta bancaria donde estaba enviando el dinero a mi mamá para su supuesto trabajo de renovación. La cuenta estaba vacía. Llamé a mi mamá para preguntarle si había comenzado la renovación. Dijo que sí, que había contratado a la empresa de renovaciones, pero que el trabajo aún no había empezado. No podía soportar más sus mentiras. Hasta ese momento, no tenía pruebas claras de que estuvieran usando mi dinero para la boda de mi hermana, pero me disgustaba pensar que estaban gastando fortunas en la boda mientras me pedían dinero para la renovación de la casa. Por un momento, quise volar a Houston para verificar personalmente lo que estaba sucediendo, pero me di cuenta de que no valía la pena. Llamé a mi tía, la hermana de mi papá, que vive a unas pocas cuadras de la casa de mi mamá. Le pregunté si sabía algo sobre la boda de mi hermana. Dijo que sí, pero que tampoco estaba invitada. Mi mamá no es fanática de la familia de mi papá, así que eso es comprensible. También me dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema de conversación del vecindario. Hace unos años, su casa se estaba cayendo a pedazos por falta de mantenimiento. Ambas trabajaban sin descanso solo para poner comida en la mesa, y ahora tienen una casa reluciente y una boda grandiosa. Me sentí mareada y desorientada al escuchar esto. Mi mamá dijo que la casa aún no había sido reparada, pero mi tía mencionó que estaba reluciente con nueva pintura. Entonces recordé que, hace unos 6 meses, mi mamá me pidió 20.000 para un trasplante de rodilla. Llamé a mi mamá para preguntarle los detalles del supuesto trasplante de rodilla, inventando que una amiga necesitaba los datos del ortopedista para la cirugía de su papá. Mi mamá empezó a titubear y dijo que no recordaba el nombre. Le pedí el nombre del hospital o la clínica, pero se quedó luchando por responder algo. Mi mamá quedó totalmente fuera de lugar. Fingió tener un problema de red y colgó. Cuando la llamé de nuevo, su teléfono estuvo apagado un rato y luego dejó de responder. Le envié un mensaje de texto, pero quedó sin leer durante muchos días. Entendí que estaba mintiendo. El dinero que le di para el trasplante se había usado en la renovación de la casa, y el dinero que estaba tomando para la renovación realmente estaba siendo destinado a la boda de cuento de hadas de mi hermana. Además, me enteré de que el compromiso de mi hermana se había organizado en el jardín delantero de mi casa, decorado con lirios y con vino fluyendo abundantemente. Me sentí como si hubiera estado viviendo en una cueva, sin tener idea de que ellas estaban llevando una vida tan lujosa mientras fingían ser pobres frente a mí para sacarme dinero. Entonces, lo siguiente que hice fue cortarles el suministro. Dejé de depositar dinero en esa cuenta. Cuando mi mamá me llamó, no respondí. Tampoco respondí a sus mensajes. Mi hermana, quien nunca me había llamado en todos estos años, me llamó, pero también la ignoré. Estoy harta de ellas, y no voy a tolerar más sus mentiras ni manipulaciones. No importa que gane más que ellas o que mi papá me dejara una herencia sin darles nada a ellas. Eso no significa que puedan aprovecharse de mí y manipularme con tácticas falsas. He decidido arruinar el gran día de la princesa de mi mamá. Actualización 2. Tenía tanta razón sobre mi mamá. Cuando no respondía a sus intentos de contactarme, ella llamó a mi esposo.
Déjenme decirles, mi esposo es un completo aguafiestas. Le advertí que no atendiera ninguna de sus llamadas ni respondiera a sus mensajes, pero aún así, cuando mi mamá lo llamó, él contestó. Ella empezó a llorar y dijo que la había abandonado, que necesitaban el dinero para el trabajo de renovación y que la obra estaba a medio camino, y que yo había roto mi promesa. Mi esposo soltó la verdad. Sí, lo hizo. Sentí ganas de darle un golpe en la cabeza. Le dijo a mi mamá que yo sabía la verdad, que había estado usándome para conseguir dinero todo este tiempo, y que el dinero realmente estaba siendo destinado a la boda de mi hermana. Por eso las había cortado. Me molestó tanto porque quería que ellas sufrieran por haberme engañado, pero mi esposo arruinó todo. También le dijo que sabíamos que había mentido sobre el trasplante de rodilla y que había usado ese dinero para reparar la casa. Después de esa llamada, mi mamá inundó mi teléfono con disculpas. Decía que había sido un malentendido, que había pedido un préstamo a alguien para la reparación de la casa y que ahora estaba devolviéndolo con mi dinero. Otro montón de tonterías. Después de tantas llamadas y mensajes, le dije que estaba dispuesta a hablar con ella solo si me prometía decirme la verdad. Ella aceptó. Cuando hablé con ella, me contó toda la verdad. Admitió que mi hermana quería una boda grandiosa, pero que no tenían dinero para hacerlo, así que decidieron pedírmelo. Fue idea de mi hermana tomar el dinero de mí, usando como excusa la renovación de la casa. Sabían que no había visitado Houston en muchos años y que no estaba en contacto con nadie por allí, así que no había forma de que me enterara de que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no me dijeron la verdad y me pidieron el dinero directamente para la boda. Ella dijo que mi hermana no quería eso. No quería aceptar un favor directamente de mí. ¡Wow! ¿Lo ves? Le respondí que sabía que había reparado la casa con el dinero del supuesto trasplante de rodilla que le di. Se quedó en silencio. Le dije que ya sabía toda la verdad, así que no tenía sentido seguir ocultándola. Admitió que la casa estaba en ruinas y que los futuros suegros de mi hermana querían visitarlos, por lo que tuvieron que repararla rápidamente. En su urgencia, no se les ocurrió ninguna otra excusa mejor para pedirme dinero, así que inventaron lo del trasplante urgente. Yo transferí el dinero sin sospechar. Aunque mantuve la compostura durante la llamada, por dentro estaba destrozada. Me dolía saber que mi propia madre me había engañado por conveniencia. Entiendo que tienen problemas económicos, pero eso no les da derecho a manipularme y extorsionarme emocionalmente. Después de escuchar toda la verdad, colgué y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré tanto, tal vez cuando falleció mi padre. Ese día lo extrañé más que nunca. Sentí que él era la única persona que realmente me amaba y se preocupaba por mí. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi madre diciendo, ahora que ya sabes la verdad, ¿podrías enviarnos el dinero restante para continuar con los preparativos de la boda? Me repugnó tanto escuchar eso que sentí ganas de insultarla. Si no fuera mi madre. ¿Cómo podría ser tan narcisista? No había ningún remordimiento en su tono. Todo lo que quería era dinero. Ni siquiera me invitaron a la boda, ni por formalidad. Ahora que la verdad había salido a la luz, me sentía tan frustrada que bloqueé a ambas. También amenacé a mi esposo para que no atendiera sus llamadas. Y le advertí que si desobedecía, dormiría afuera en el porche durante las frías noches. Estoy completamente seria al respecto. Mantengo contacto constante con mi tía, y me dijo que la boda sería el próximo mes. No le conté los detalles sobre el dinero, pero sé con certeza que, con cada día que pasa, mi madre y mi hermana están teniendo dificultades para organizar la boda que habían planeado. Bien por ellas. Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz de mi madre y mi hermana hasta el día de la boda, pidiéndome el dinero, pero me mantuve firme y no cedí. El último mensaje de voz que mi madre me envió fue que estaba avergonzada de mí, que me desheredaba y que nunca más debía llamarla mamá ni visitarla. Me sentí tan desilusionada al escuchar eso que lloré desconsoladamente frente a mi esposo. Sé que la gente podría llamarme malvada y obstinada por arruinar la boda de mi hermana. Mi madre también me acusó de eso, llamándome arrogante y egocéntrica, pero nunca pensó en sus mentiras ni en cómo me había engañado todo este tiempo. Yo las ayudaba porque me sentía obligada, porque las consideraba mi familia. Pero para ellas, yo no era más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda, recibí una llamada de mi amiga cuyo esposo era el organizador del evento. Me dijo que lo más probable era que la boda se cancelara porque no estaban pagando los siguientes pagos de los gastos del evento. Le pregunté cuánto habían pagado hasta el momento. Dijo 20,000. Le respondí que 20,000 era suficiente para organizar una boda decente. Ella dijo que sí, pero que mi hermana había solicitado decoraciones y comida de primera calidad. Solo la ubicación que habían elegido costaba alrededor de los 20,000. Me preguntó si asistiría, y le respondí que no, que tenía otros compromisos y no podría ir. Mi amiga sabía que no era tan cercana a mi madre ni a mi hermana. Para ser honesta, por dentro me sentía culpable porque yo era responsable de arruinar la boda de mi hermana. Por un momento, pensé en transferir el dinero restante a mi amiga y pedirle que continuara con los planes de la boda. Pero luego recordé el último mensaje de voz de mi madre, en el que me desheredaba. ¿Cuál era el punto de hacer tanto por ella si al final solo me desprecian? Mis acciones podrían ser malas, pero fueron una reacción a su maliciosa provocación.
Apagué mi teléfono y salí con mis hijos para distraerme. Al día siguiente, mi amiga volvió a llamarme. Estaba enojada con mi hermana porque la boda había dañado la reputación de su esposo en el mercado. El día de la boda, mi madre y mi hermana le suplicaron a su esposo que organizara algo mínimo para la boda y prometieron pagar 10,000 más. De alguna manera, él logró organizar comida y decoraciones decentes porque los $20,000 que ya habían pagado se habían gastado casi por completo en la locación. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron duramente los arreglos de la boda, y mi hermana culpó de todo al organizador. Le dijo a todos que el planificador había arruinado todo. Mi amiga comentó que su esposo estaba tan furioso que quería decir la verdad a todos, pero mi madre le rogó que no arruinara la vida de mi hermana. Él era un buen hombre, así que se quedó callado, asumió la culpa y dejó que la boda continuara. Encima de todo, mi familia todavía no había pagado los 10,000 extra prometidos. Me sentí muy avergonzada al escuchar esto sobre mi familia. Simplemente me quedé en silencio sin decir nada. Mi amiga dijo que no me culpaba de nada, pero que solo estaba compartiendo su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal de que mi familia tuviera que pasar por tanta humillación, pero también me dio vergüenza que culparan de todo al organizador de la boda. Después de saber todo esto, mi esposo comentó que se merecían lo que les pasó y que no debería preocuparme demasiado por ellos. Ellos se buscaron ese resultado al tratar de impresionar a todos con falsedades. Estoy agradecida de vivir lejos de ellos y de sus engaños. Ahora creo que la decisión de mi madre de desheredarme fue una bendición disfrazada, ya que ahora no tengo que lidiar con sus mentiras ni sus tácticas. Fin de la primera historia, pasemos a la segunda. Segunda historia. Mi esposo finalmente admitió que está enamorado de mi hermana tras años de sospechas. Ayer mi esposo me confesó que está enamorado de mi hermana mientras estaba ebrio. No sé si debería tomarlo en serio o pensar que fue solo un desliz causado por el alcohol. Ayer cenamos con mi hermana y su esposo, y todos bebimos bastante. Después de que mi hermana y su esposo se fueron, mi esposo y yo tuvimos relaciones. Ninguno de los dos estaba cansado, así que seguimos bebiendo un poco de vino, escuchando música de fondo. Todo estaba perfecto. Mi esposo parecía feliz y de buen humor. Siempre actúa así cuando está ebrio. Comenzamos a hablar sobre mi hermana y su esposo. De repente, dijo, estoy tan enamorado del nombre de mi hermana. Me quedé perpleja y pregunté, ¿qué? Él respondió, estoy tan desesperadamente enamorado del nombre de mi hermana. Lo que daría por probar sus labios. Es increíble. Tenía una mirada soñadora y seguía sonriendo. Le pregunté, ¿cuánto has bebido? Y él dijo, probablemente mucho. Yo también estaba algo ebria, pero sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me quedé en silencio mientras él permanecía en su propio mundo, con una sonrisa dibujada en el rostro y como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. Me fui a la cama sin decir más. Esta mañana, los recuerdos volvieron como una avalancha, pero esta vez estaba sobria, y todo me golpeó aún más fuerte. Estoy horrorizada y mi corazón está hecho pedazos. Él no ha mencionado nada y está actuando como si todo fuera normal, aunque tiene resaca. No sé qué hacer ahora. Siempre ha tenido una buena relación con mi hermana, basada en el respeto mutuo. ¿Debería ignorar sus comentarios borrachos? ¿Fue solo el efecto del alcohol? ¿Debería esperar a que él saque el tema? No estoy segura de que siquiera recuerde lo que dijo. Sobre la acción que tuvimos anoche, algo fue diferente. Aunque me encantó y sentí que fue uno de los mejores momentos de mi vida, él estaba distinto. Fue más apasionado, tierno y amoroso, y no paraba de decir, te amo. Eres increíble. Mi hermana siempre ha sido modesta y algo masculina, pero ha perdido 25 kilos y lleva un año entrenando. Anoche llevaba un vestido rojo ceñido y labios rojos, se veía espectacular. Todos le dimos cumplidos, y estaba muy feliz. No sé por qué menciono esto, pero siento que podría ser relevante. Definitivamente quiero abordar el tema una vez que esté más lúcido y pueda pensar con claridad. Estoy dividida sobre si creer en el dicho, las mentes borrachas hablan los pensamientos sobrios. Por un lado, el alcohol afecta la claridad de pensamiento y la toma de decisiones, pero por otro, no estoy segura de que el alcohol sea suficiente para que alguien confiese estar enamorado de su cuñada. ¿Podré superar esto, incluso si él niega que sus sentimientos sean verdaderos? Porque estoy casi segura de que lo negará. Si fuera por mí, nunca me sentiría cómoda teniendo a mi esposo y a mi hermana en la misma habitación nuevamente, lo cual no es sostenible para un matrimonio. Creo que probablemente estaba expresando deseo hacia mi hermana en ese momento. Sé que para muchas personas, cuando sus inhibiciones se reducen por el alcohol, los sentimientos de deseo y amor pueden confundirse. Dicho esto, necesitamos tener una conversación seria sobre lo ocurrido. Nadie más podrá responder por él, y aunque hablemos, podría ser extremadamente difícil para mí seguir adelante con esta relación. Sé por experiencia que, incluso si esto se descarta como simple lujuria, probablemente cargaré con esta experiencia como una sombra constante. Si ambos queremos intentar que esto funcione, definitivamente sugeriría terapia de pareja individual para que podamos avanzar de una manera saludable. Deseo lo mejor para ambos y espero un futuro más brillante. Comentarios. Comentarista 1, siento mucho que estés pasando por esto.
Mi ex una vez me dijo, te amo, nombre de mi hermana gemela. Yo respondí, esa es mi hermana gemela, no yo. Él dijo, oh, sí, lo siento. Me confundí con los nombres. Pero no fue así. Estaba enamorado de mi hermana. Estaba saliendo conmigo para acercarse a ella. Definitivamente, esto es algo que necesitas discutir directamente con él. ¿No fue la decisión más estúpida salir contigo si quería a tu hermana? Eso pensé también. Y luego salió con ella después de nosotros. Crecimos en un hogar traumático y no teníamos la mejor relación entre nosotras porque nuestros padres nos comparaban constantemente y nos enfrentaban. Pero estoy de acuerdo en que el 90% del tiempo, esta es la peor manera de manejarlo. Sería mucho mejor hacerse amigo de los hermanos en lugar de involucrarse románticamente con ellos. Pero supongo que él no estaba pensando con claridad, ¿verdad? Comentarista 2, esto es tan doloroso de leer. Absolutamente tienes que tener esa conversación hoy. Él está actuando como si nada hubiera pasado. ¿Crees que no recuerda haberlo dicho? Estoy de acuerdo en que las palabras borrachas son pensamientos sobrios. ¿Alguna vez has notado algún comportamiento hacia ella que te hiciera detenerte a pensar? Pregúntale directamente y asegúrate de mirarlo a los ojos. Su reacción te dirá mucho. Ope, a él siempre le ha gustado mi hermana. Le gusta toda mi familia, y es amigo de mis hermanos. Pero mi hermana es la que más le gusta, y somos muy cercanos a ella y a su esposo. Hacemos la mayoría de las cosas juntos, excepto las que son solo para nosotros dos. Mi hermana siempre ha sido mi mejor amiga, así que parecía normal. Si solo hubiera dicho, la amo, podría haber sido algo de borrachos, como que le gusta mucho su personalidad. En el peor de los casos, una inocente atracción, pero nada más. Sin embargo, él se aseguró de dejar claro lo que sentía. Sus palabras no fueron tonterías de borracho. Era un pensamiento articulado con mucho sentimiento detrás. Y salió porque su guardia estaba baja. Comentarista 3, la gente dice muchas tonterías cuando está borracha. Lo que típicamente no hacen es profesar su amor por alguien de esta manera sin que haya algo de relevancia detrás. Definitivamente le plantearía el tema de forma directa y observaría su reacción. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber. Actualización. Hola. Según las reglas, debía esperar 3 días para actualizar, así que no lo hice el domingo cuando hablé con mi esposo. Además, estoy muy conflictuada. Hablé con mi esposo. Dijo que no recordaba mucho de esa noche, especialmente después de que mi hermana y su esposo se fueron y seguimos bebiendo. Le dije lo que dijo, y no se veía ni sorprendido ni impactado, solo que no recordaba haber dicho nada. Le pregunté si lo había sentido antes de que empezáramos a beber. Dijo que siempre ha querido a mi hermana porque es amable y cálida. Luego mencionó que pensaba que se veía muy hermosa y que probablemente su yo borracho la encontraba atractiva. Dijo que no es más que la curiosidad normal hacia el sexo opuesto. También comentó que siempre pensó que era guapa porque toda mi familia lo es. Pero que su pérdida de peso le dio confianza, y que ella parecía feliz, lo cual lo hacía feliz por ella. Le pregunté si podría elegir entre nosotras, y se mostró impactado. Me dijo que yo soy su esposa, la madre de sus hijos, y que me ama. Entonces le pregunté si nos acabara de conocer, yo no era su esposa ni nada, y mi hermana no estaba casada. Me dijo que esto estaba volviéndose ridículo y que odiaba los juegos hipotéticos porque siempre terminaban en discusiones sobre cosas que no eran reales. Dijo que me amaba mucho, que estaba feliz conmigo y que no debería sobrepensar lo que dijo cuando estaba tan borracho que ni siquiera sabía quién era o dónde estaba. Pero no estoy segura. Sigo pensando en esta situación. He leído sus comentarios, y espero que también considere ver a un terapeuta por su cuenta. Esto me está consumiendo. ¿Hasta qué punto influyó el hecho de que quedarse conmigo le permitiera mantener acceso continuo a ella, aunque sea de manera limitada? Mi mente nunca podría reconciliar la idea de que, al hacer el amor conmigo, usara mi cuerpo como un sustituto para su pasión por mi hermana. Esas ideas estarían en un bucle constante en mi cabeza, incluso al intentar volver a tener intimidad con él. Mi cerebro no podría entregarse al momento ni sentir la conexión. Estaría comparando, atrapada en mi mente, sobreanalizando cada acción y reacción. Me sentiría desconectada y acomplejada, siempre encontrándome insuficiente. Estoy muy cerca de mi hermana, vivimos a 2 minutos la una de la otra. Y no crean que no he pensado en esto, que tal vez él aceptó lo segundo mejor, siendo amigos de la familia con ella. Ahora estoy obsesionada con cada interacción, cada vez que la menciona. Siempre lo hace de manera positiva, nunca negativa. ¿Es igual conmigo? No lo sé. ¿Es esto real, o me lo estoy imaginando? Todavía no lo sé. Actualización 2. No hay vuelta atrás. Siempre estará en el fondo de mi mente. Necesito tener valor y escuchar mi intuición. Él confesó. Me dijo que ha tenido sentimientos por mi hermana durante algunos años. Pero también dijo que me ama a mí y la vida que hemos construido juntos. Vamos a comenzar terapia de pareja, y de ahora en adelante, cuando salga con mi hermana, él no estará presente. Admitió que está enamorado de ella, pero también dijo que estos sentimientos han ido y venido a lo largo de los años.
Aseguró que nunca quiso actuar sobre ellos en el pasado y que nunca lo hará.